Queridos hermanos, todos los días tenemos que invocar y pedir el Espíritu Santo para ser iluminados, porque cuando no pedimos el Espíritu Santo, la oscuridad se cierne en nuestro interior, se cierne en nuestra mente, se oscurecen nuestros sentidos interiores y lógicamente nuestros exteriores no saben cómo guiarse. De nada vale tener ojos del cuerpo si los ojos del alma están cegados. De nada vale tener oídos físicos si los oídos del alma están sordos. Y de nada vale tener sensibilidad en el cuerpo si la sensibilidad del alma está muerta. Hoy recordaba cuando vivía en Palmira Valle que recién llegué yo, había una casa en la Estonia, un barrio ahí, y esa casa era llena de luz, sí, una casa, recuerdo, muy iluminada, o sea, se sentía un ambiente bueno en esa casa, sí, o sea, algo se abría como una flor. Y pues como vivía con tíos, pues me llevaron a otra casa donde solamente tengo malos recuerdos de esa casa. O sea, esa otra casa se convirtió en un infierno. Entonces veía yo que aún físicamente ambas casas, la primera estaba llena de luz y la segunda estaba llena de oscuridad. No era tan iluminada como la primera. Anteriormente no podía hacer la reflexión, pero hoy sí la puedo hacer porque tengo el conocimiento para hacerlo y el discernimiento. Las personas se acostumbran a la oscuridad y entonces no se dan cuenta y dejan de valorar la luz. Las personas se acostumbran a los malos olores y no se dan cuenta y dejan de valorar otros lugares hermosos, bien dispuestos y aseados. Ya no les parece tan importante tener su lugar donde está aseado. Las personas se acostumbran al mal y ya no les importa el bien. Entonces una persona que vive en el mal, vive de acuerdo con el entorno en el que vive, expresa lo que hay en su entorno. Los animales y las alimañas que tienen influencia sobre esta persona la vuelven huraña, grotesca, desasiada, descuidada, desordenada. Y el alma se siente presa de sí misma, presa de su propia oscuridad, presa de su propia inmundicia. El alma no es libre, está atada, está amarrada. Yo siempre he considerado que para mí los lugares físicos son muy importantes para las almas. Yo, gracias a Dios, toda mi vida he tenido la oportunidad de vivir en espacios muy amplios. Viví en conventos inmensos, lugares inmensos. Y gracias a Dios todavía vivo en lugares amplios por voluntad divina. Nunca en la vida he experimentado la estrechez en el vivir. Entonces, cuando uno ve esos lugares llenos de luz, ordenados, bien puestos, eso también ayuda para quien está ahí. No porque se tenga recursos o no se tenga recursos, porque he estado en lugares tan pobres y tan agradables, porque la luz de las personas se refleja en los objetos que tocan, en el piso que pisan, en las cosas que hacen. Pueden haber pisos de tierra tan bien
constituidos y también puestos, o pisos de cemento. Pero hay algunos que se esfuerzan por hacer brillar su casa, y su casa no brilla con la luz de Dios. Nosotros debemos hacer brillar todo, especialmente por la presencia del Espíritu Santo que nos ilumina por dentro. Para que no vivamos en la oscuridad ni en las tinieblas, sino que tengamos la luz que nos hace brillar a nosotros mismos, y entonces los otros pueden acercarse porque hay luces brillando. Cuando estamos en medio de una noche tenebrosa, si nuestra propia luz no brilla, nadie nos nota en una noche tenebrosa. Pero cuando estamos en esta noche tenebrosa en la que estamos todos y tenemos al Espíritu Santo, entonces cada uno de nosotros brillamos en medio de la noche tenebrosa. Y cada uno de nosotros disipa las tinieblas de la oscuridad en esta noche tenebrosa en la que vivimos. Es nuestra batalla contra los diablos, maestros y seres de la oscuridad, seres siniestros que deshacen todo lo hermoso que Dios ha creado. Cada uno tiene una casa que cuidar, pero todos tenemos una casa común que cuidar. Primera casa es pues donde estamos, pero cuidamos la casa de la iglesia, porque sin esa no tenemos ni la casa material, ni la casa del cielo que un día vamos a tener. Nosotros vivimos en la verdad y en la gracia. No podemos vivir de otra manera. Vivimos en la luz y en el esplendor de la verdad. No podemos vivir de otra manera. Vivir en la oscuridad y en los escondrijos es para las ratas, para las alimañas y para los animales de poca monta. Vivir como las águilas y en la libertad es nuestra vocación. Quien vive en la libertad habla con libertad sin ofender ni dañar. Quien vive en la luz brilla con luz propia sin autoafirmarse porque se puso esta ropa o porque los otros le dieron seguridad. Tú estás muy bien puesto, muy bien parado. Tú estás hermoso a los ojos de los hombres, o sea mujer o sea hombre. Yo no me autoafirmo ante los demás, me autoafirmo ante Dios. Me siento seguro delante de Dios. De modo que las personas que viven en la luz tienen su propia luz. Están seguras de sí mismos, pero la seguridad de sí mismos no implica una soberbia, porque entonces se sienten débiles y frágiles delante de Dios y saben que sin Dios no pueden dar un paso. Y siempre me queda aquella palabra de los caballeros templarios. Delante de los hombres estamos de pie, delante de Dios estamos de rodillas. Nosotros nos inclinamos constantemente delante de nuestro Padre Dios y solo podemos estar de rodillas ante Él. Ante los hombres nos arrodillamos en cuanto los otros, sí, estén sometidos a Dios. Pero si cuando los hombres implicar arrodillarse delante de los hombres implica servir al diablo, siempre permanecemos de pie. Jamás podemos arrodillarnos, porque el arrodillarnos entonces se transforma, o el hincarnos se transforma en una idolatría. De modo que tengo que saber cuándo arrodillarme. Significa dar culto, reverencia y amor a Dios. Y cuando estar de pie también significa dar culto, amor y reverencia a Dios.
Porque cuando tengamos que estar de pie, lo estaremos. Y cuando tengamos que estar de rodillas, lo estaremos. Porque nuestro corazón siempre está elevado a Dios. No podemos comulgar con los ídolos de este mundo ni con las idolatrías. Tenemos que cuidar de que nuestra casa esté iluminada por el Espíritu Santo. Y nuestra primera casa es nuestro propio templo, nuestro propio ser, nuestro propio interior. Si mi propio ser está en tinieblas, entonces podrán decirme muchas palabras y no comprenderé la verdad ni la aceptaré. Terminaré rechazando la verdad y mi corazón estará endurecido como el faraón en Egipto, que Dios le endureció el corazón. Así cada uno de nuestros amigos o incluso yo tengo que librarme de esa desgracia de que Dios me endurezca el corazón y que pierda las entrañas de la compasión. Hoy recordamos a San Juan Bautista, el hombre humilde y el hombre que solo aprendió a dialogar con Dios en la soledad del desierto. Vivía pobremente y vivía de miel silvestre, como nos lo dice la palabra de Dios. O sea, ¿qué podía comer? ¿Qué manjares comía? Y nos dice la palabra de Dios que se vestía con piel de camello. ¿Dónde estaban las telas y los brocados de Juan el Bautista? De este mundo tenía poco. No tenía nada de qué enorgullecerse de este mundo. Pero fue formado con fortaleza. Tenía la fortaleza para gritarle a Herodes que estaba en pecado. Y seguro tenía la dulzura para atraer los discípulos hacia sí, porque los discípulos se atraen con dulzura. Y el discípulo que atrajo fue a San Juan. Tenía la humildad inmediata para saber reconocer al Hijo de Dios, para arrodillarse delante de Él. Y es más, este que se ha humillado, este que se arrodilla delante de Jesús, Jesús mismo lo pone de pie y le dice, y le da el honor más grande de todos. El primer sacerdote con Jesús, que era sacerdote. Juan el Bautista era sacerdote, era hijo de sacerdote, como nos lo está en la Sagrada Escritura, y el sacerdocio se heredaba. El primer sacerdote que ejerce la función de sacerdote con Jesús es Juan el Bautista. Bautiza a Jesús y el cielo se abre. Este es mi Hijo amado, escuchadlo. Se manifiesta la Santísima Trinidad y el Espíritu Santo baja en forma de paloma sobre Jesús. Qué honor el de Juan el Bautista. ¿Por qué lo tiene? Porque se humilló. Porque Juan el Bautista recibió el honor más grande que puede darle Jesús a un hombre, diciendo Jesús, no hay nadie más grande nacido de mujer que Juan el Bautista. ¡Qué halago, por Dios! Está diciendo que está por encima de todos los hombres. Está diciendo que Juan el Bautista está por encima de Moisés. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que sucede con el Juan el Bautista? Juan el Bautista se reconoce humilde ante el Señor, humildísimo. ¿Y qué hace el Señor? Exaltar a Juan el Bautista. Así que el Señor se le revela a los humildes y los enaltece. Ahí está con Juan el Bautista. Y a los soberbios los confunde en su propia soberbia. Gloria Patri, Filio ed Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum.